geotierra-centrismo centro. Su teoría dice que la Tierra es el centro del universo y sus astros, incluyendo el Sol, son los que lo rodean. También dice que el geocentrismo estuvo vigente en las más remotas civilizaciones, por ejemplo en la Babilonia, en la cual era esta su visión del universo. El geocentrismo. El geocentrismo, como anteriormente ya hemos dicho, dice que la Tierra es el centro del universo. Eso tuvo varias etapas de teorías, comenzando por Aristóteles. Aristóteles imaginó la Tierra en el centro del universo, con una luna, sol, estrellas y planetas girando alrededor de esta en esferas cristalinas perfectas. En el siglo II Ptolomeo mejoró esta teoría de Aristóteles. Con su obra, llamada Magesto, dijo que los planetas no giraban en círculos cristalinos perfectos ni al azar, sino que más bien se movían en epiciclos. El heliocentrismo es un modelo astronómico según la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, relativamente estacionario, el que centra el sistema solar. Históricamente, el heliocentrismo se opone al geocentrismo, que colocaba en el centro de la Tierra la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Fue propuesta desde el siglo III a.C. por Aristarco de Samos, aunque no recibía mucho apoyo de otros astrónomos de la antigüedad. Bueno, el heliocentrismo fue un modelo astronómico dado por Aristarco de Samos. Aristarco de Samos nació en 310 y murió en 230 a.C. Filósofo y astrónomo y matemático griego, nació en Samos. Fue uno de los primeros en dar esta teoría. Anterior a él habían otros astrónomos, pero poco se sabe de ellos gracias a que la biblioteca de Alejandría fue quemada en ese tiempo. Copérnico nació en 1473 y murió en 1543. Escribió un libro que fue muy criticado por la Iglesia, de las revoluciones de las esferas celestes. Copérnico, polaco y astrónomo y matemático, en su libro las ideas principales fueron que el Sol era el centro del universo, alrededor de él giraban los planetas que fueron Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano y Neptuno no, porque aún no, en ese tiempo no habían sido descubiertos. Las estrellas lejanas eran objetos fijos, no se movían, tenían movimiento. La Tierra tenía 3 movimientos: la rotación diaria, la traslación del año y la inclinación anual de su eje. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. Uno de los astrónomos que también ayudó a esta teoría fue Johannes Kepler. Johannes Kepler nació en 1571 y murió en 1630. Escribió un libro de leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol en 1699. También fue muy criticado por la Iglesia y fue publicado por otro hombre después de su muerte. Uno de los grandes también que fue Galileo Galilei. Galileo perfeccionó el telescopio, antes lo utilizaba como herramienta para la batalla, pero lo perfeccionó aumentando su aumento 20 veces. Hizo descubrimientos como la ley de la inercia, leyes de caída de los cuerpos, fases de la Luna, anillos de Saturno, algunos satélites de Júpiter, manchas solares, fases de Venus y algunos argumentos de las mareas que hay en la Tierra. Galileo Galilei, por su pensamiento del heliocentrismo, fue muy criticado por la Iglesia hasta llegar a la Inquisición, muerto en 1642. Para resumir, los grandes astrónomos que ayudaron este día fueron Aristarco de Samos, Martianus Capella, Nicolás de Cusa, Nicolás Copérnico, Jerónimo Muñoz, Tycho Brahe, Giordano Bruno, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Uno de los grandes astrónomos fue también William Herschel, astrónomo y músico alemán. Descubrió el planeta Urano y algunos satélites de Urano. También fue Friedrich. También uno de los grandes astrónomos que fue Friedrich Bessel, matemático astrónomo alemán, nació en 1784 y murió en 1846. Otro que fue importante fue Edwin Hubble. Nació en 1889 y murió en 1953. Él ayudó a que antes se pensaba que solamente era el universo, pero él avanzó más de eso y dijo que nosotros solo somos un sistema solar en una galaxia de tantas que hay en el universo. Un dato muy curioso es que mucha parte de la gente todavía cree en el modelo geocéntrico.
Aproximadamente 1 de 5 norteamericanos cree que el Sol da vuelta a la Tierra. Unos estudios realizados en 1929 y en 2006 dicen que aproximadamente un tercio de los rusos creen en un modelo geocéntrico, según encuestas también en el 2011. Para tener en cuenta, teoría geocéntrica en la actualidad. Algunos fundamentalistas religiosos, mayormente creacionistas, todavía interpretan sus escrituras sagradas, indicando que la Tierra es el centro del universo y no el Sol. Esto es llamado geocentrismo moderno o neogeocentrismo en la actualidad. Esto es muy importante porque no nos quedamos con el concepto solamente que se llama geocentrismo. Igualmente los astrólogos, mientras que pueden no creer en el geocentrismo como principio, todavía emplean este modelo, que es algo interesante, geocéntrico, en sus cálculos para predecir horóscopos. La Asociación Contemporánea para la Astronomía Bíblica, conducida por el doctor Gerard Bowles, sostiene una versión modificada de muchos modelos, que llaman geocentricidad. Sin embargo, la mayor parte de los grupos religiosos en la actualidad aceptan el modelo heliocéntrico. El sistema solar es a un interés de los diseñadores de planetarios, dado que por razones técnicas, dar al planeta un movimiento de tipo ptolomeico tiene ventaja sobre el movimiento de estilo Copérnico. El heliocentrismo fue un modelo astronómico muy importante en la historia de la astronomía. De ahí salieron grandes astrónomos y grandes ideas para que hoy en día tengamos un sistema astronómico ideal. Pero recuerda, compañero, que gracias al geocentrismo y sus teorías fue que evolucionó todas las teorías de los filósofos antiguos del heliocentrismo. Sin eso no hubiera podido progresar. En conclusión, para llegar a lo que es hoy en día al heliocentrismo, tuvieron que pasar muchas etapas de teorías, comenzando desde el geocentrismo, pasando por Aristóteles, Ptolomeo, y para llegar al heliocentrismo comenzó con Nicolás Copérnico, pasando a Johannes Kepler y terminar con Galileo Galilei. Galileo Galilei tuvo un aporte a la ciencia haciendo el telescopio. El heliocentrismo es un modelo astronómico basado en las ideas de grandes astrónomos como lo son Johannes Kepler, Aristarco de Samos, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. El heliocentrismo habla de que el Sol era el centro del universo y que alrededor de él giraban planetas, y otros astrónomos que influyeron mucho en la astronomía de la actualidad. Aristóteles imaginó la Tierra en el centro del universo, con una luna, sol, estrellas y planetas girando en torno a ella en esferas cristalinas perfectas. Ptolomeo mejoró la teoría de Aristóteles, detallando con precisión la senda de los planetas, que no se movían al azar, sino más bien se movían mediante complejos movimientos llamados epiciclos. Ptolomeo pudo explicar sus cambios y sus rutas de velocidad. En otras palabras, el esquema de Ptolomeo pudo predecir con exactitud el comportamiento futuro de los planetas. Nicolás Copérnico nació en 320 y murió en 250 a.C. Su libro fue muy prohibido por la iglesia, ya que criticaba mucho el pensamiento del geocentrismo que se basaba en la educación de ese tiempo. Galileo Galilei perfeccionó el telescopio. Gracias a ello pudo concluir que la luna no era perfectamente esférica. Hizo descubrimientos como las lunas de Júpiter y fases de Venus y los anillos de Saturno. Johannes Kepler, 1571-1630. Johannes Kepler desde pequeño se sintió muy identificado con las teorías de Copérnico, la cual decía que el Sol era el centro del universo y los planetas giraban alrededor de él, lo cual Kepler se basó en esa teoría para decir una de sus ideas, lo cual fue que el Sol era el centro del universo y los planetas giraban alrededor de él. Lo único que cambiaba era que decía que sus órbitas eran totalmente circulares. Después de 3 años de muchos estudios y cálculos, concluyó que no eran totalmente circulares sus órbitas, sino más bien elípticas, lo cual decía la gente que si Andrés no hubiera estudiado el planeta Marte, sino más bien otros planetas, no hubiera podido descubrir que sus órbitas eran elípticas, ya que las órbitas de esos planetas eran más bien totalmente circulares. En conclusión, el paso del geocentrismo al heliocentrismo fue un gran paso hacia la astronomía. Esto permitió lo que es hoy en día, pero para ello tuvieron que cruzar muchas etapas de teorías. Comenzó con Aristóteles, pasó a Ptolomeo, siguió al heliocentrismo con Copérnico, con Kepler y para terminar con Galileo Galilei y lo que es hoy en la actualidad.